Ya, entonces, bueno, primero vamos a descargar el champ, porque recuerden que el champ viene con varios servicios en su interior. Uno de ellos es MySQL, porque vamos a trabajar con MySQL y PHP. Y el otro es el servidor Apache, el que va a contener los archivos PHP, que a su vez va a compilarse con el archivo o el compilador .php que viene dentro del champ. ¿Ya? Así que lo vamos a instalar. Les voy a mostrar, bueno, la instalación no es muy compleja, lo que a lo mejor pudiera ocurrir es que a lo mejor los puertos van a chocar entre sí con algunos software que ya vienen instalados. Así que lo voy a instalar. Fíjense con todo lo que viene, por favor. Viene con MySQL, viene con Apache, viene con el FileZilla FTP Server, si es que ustedes después quieren subir los archivos a algún servidor web. Y en definitiva también viene con PHP, que es el compilador, el lenguaje que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y además viene con el PHP MyAdmin, que nos va a permitir crear bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Lo que ya han utilizado, correcto. Le vamos a dar el siguiente. La ruta de instalación siempre la vamos a dejar ahí, en el disco C. Le damos al siguiente. No quiero yo que instale nada, así que le damos al siguiente y le damos al instalar. Ya, mientras tanto, en el disco C se va a crear una carpeta llamada champ. ¿Ya? Dentro de esa carpeta champ van a haber varias carpetas. La más importante es docs, porque es aquí, en su interior, en donde yo tengo que escribir todos los archivos PHP. O sea, si yo no los escribo ahí dentro, no me funciona nada. Entonces, todos los proyectos que yo haga tienen que ser ahí, dentro del htdocs, que a su vez está dentro del disco C. Entonces, acá adentro voy a crear, mira, no basta con hacer las carpetas en el escritorio como lo habíamos hecho con jQuery, ¿cierto? Lo vamos a hacer acá. Vamos a poner ejemplo PHP. Y dentro del ejemplo PHP hacen siempre la misma estructura, CSS, ¿cierto? Vamos a hacer también una carpeta IMG. Vamos a hacer la carpeta JS. Y vamos a crear nuestro primer archivo. Bueno, hay una característica de PHP que nos obliga a que todos los archivos PHP tengan la extensión .php. Por lo tanto, ustedes van a ocupar, aunque sea una línea de código PHP, no puede ser .l, tiene que ser .php. ¿Ya? Entonces le voy a llamar aquí ejemplo.php. ¿Ya? Vamos a ir entonces al Sublime Text y vamos a abrir la carpeta desde acá, desde el Sublime Text. Mientras tanto, todavía se está instalando. Ahí está. Vamos a decirle Open Folder y vamos a buscar en dónde se encuentra, pues esto está, por favor, dentro del disco C. Recuerden que está dentro de champ, después dentro de htdocs, y aquí tenemos el ejemplo PHP. Y vamos a abrir entonces el Sublime Text, que nos va a permitir, ¿cierto?, modificar el PHP. Ya, ¿qué estructura tiene PHP? Puede ser una estructura vacía o puede ser un HTML mezclado con PHP. Entonces yo voy a hacer un HTML común y corriente. Si se dan cuenta, también me reconoce el atajo del Emmet. Entonces aquí le voy a poner el título ejemplo PHP. Lo único que me dice PHP es que para poder trabajar con PHP yo tengo que tener la siguiente etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Menor que, símbolo de interrogación, PHP, y luego símbolo de interrogación, mayor que. Esas son las estructuras que nos van a permitir escribir código PHP, y lo hago dentro del body, no solamente porque me funciona ahí dentro de body, pues el PHP puede ir incrustado en cualquier parte. ¿Se acuerdan de los scriptlets de Java JSP? Ya, es lo mismo. Ya, por lo tanto, ¿cómo se declara? Lo más básico, ¿cómo se declara una variable en PHP? Siempre se declara con signo peso. Siempre. Por ejemplo, yo le voy a decir num1.
Lo bueno de PHP, bueno, no sé si lo bueno, pero lo más notorio de PHP es que no declara tipos de datos. O sea, ustedes no le dicen que es de tipo entero, float, double, string. Se declara la variable, se asigna el valor y listo. PHP sabe, como magia, sabe qué tipo de dato es. ¿Se entiende? Entonces yo voy a declarar que no, 1 va a ser igual a 7. Entonces automáticamente sabe que es un entero, sin decirle int, bla 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 bla. ¿Se entiende? Ya. ¿Cómo se imprime una variable? Se imprime utilizando esa instrucción PHP, echo. Y ustedes pueden, obviamente, imprimirla directamente. Ya. Eso nosotros lo tenemos acá, ¿cierto? O sea, si yo le doy doble clic, no va a pasar nada porque es un PHP. Entonces, ¿cómo yo lo leo? Súper sencillo. Como yo instalé el champ, ahí me dice que si es que yo quiero iniciar el panel de control del champ, lo voy a inicializar. Ahí me dicen que lo quiero ocupar, si es que en inglés o en alemán. Pues yo siempre lo ocupo en alemán, pero por esta vez lo voy a ocupar ahí en inglés. Save. Escrito tenemos, ¿cierto?, el panel de control. Ahí está. Ya, bueno, al tiro, al instalar el champ, ya me dijo que tenía problemas detectados. ¿Por qué? Porque el puerto 80 está siendo utilizado por un proceso que tiene SPID. Entonces, si hay otro programa que está utilizando el puerto 80 el puerto 80 siempre lo ocupa el Apache, por si acaso. O sea, si yo lo intento iniciar, no me va a dejar iniciar porque el puerto 80 ya está siendo utilizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acá, vamos a ir al config, vamos a ir a httpd.conf. Guarda el silencio de atrás, por favor. Vamos a ir acá entonces al httpd.conf y vamos a buscar en dónde está el puerto 80. Siempre está acá, ahí, el listen. En vez de 80 le vamos a poner el 8888 y un poquito más abajo donde dice localhost, bajamos, siempre están como solos, así que no tienen que buscar mucho. Bajan, y aquí tenemos el localhost 8888. Guardamos, cerramos, iniciamos Apache y ahora sí se dan cuenta, está en verde, ahora está iniciado, pero está iniciado con el puerto 8888, ¿sí? Inicializamos entonces ahora el MySQL, le damos al start y el MySQL también está iniciado. Por lo tanto ya tenemos los dos servicios iniciados. A veces el puerto de seguridad, el SSL 443, también lo arroja como si estuviera ocupado por otro programa. Entonces ustedes lo detienen, se van acá a config, pero se van a al httpd-ssl y buscan el 443 que está aquí al principio siempre y le ponen 447 o 448, lo que quieran. Ahí guardamos, cerramos. Entonces ahora le damos al iniciar y está el 447, ¿cierto? Con el 88. ¿Quedó clara esa parte? Perfecto. Vamos entonces ahora a ver si es que funciona nuestro servidor. ¿Cómo ingresamos a nuestro servidor? Con localhost. ¿Y cuál es el puerto que nosotros escribimos en el Apache? Claro, entonces 2.8888. Le damos un enter y está funcionando perfecto nuestro servidor. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, en vez de dashboard, escribir el nombre de la carpeta que nosotros escribimos dentro del htdocs. ¿Y cuál era? Y ahí estamos. Acuérdense que tiene que estar dentro del htdocs, o si no, ni por dónde, no va a funcionar. Entonces, la carpeta se llama ejemplo PHP. Por lo tanto, acá en el servidor hicimos ejemplo PHP y aquí está, ¿cierto?, nuestra carpeta. Por lo tanto, pinchamos el PHP y hace la suerte entonces de compilador, ¿ya? O sea, si no lo hacemos así, no va a funcionar ni por dónde. No es llegar y darle doble clic o arrojarlo al browser. No, tenemos que llamarlo desde el localhost para que lo compile, ¿ya? Si ustedes le dan clic derecho y ven el código fuente de la página, ¿en dónde hay un eco?
En ninguna parte, porque el servidor lo que hace es traducir el HTML. Entonces, hasta aquí, todavía PHP no es inseguro. ¿Se entiende, no? ¿Cuándo es inseguro? Cuando se pasan parámetros entre páginas, por get, ahí se hace inseguro, cuando hay conexión en la base de datos, pero por el momento es súper seguro porque solamente ve la respuesta HTML, ¿ya? Por lo tanto, si se dieron cuenta, yo tengo una variable sin tipo de datos, pero reconoce automáticamente. Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente: signo peso num2 es igual a 7. Y aquí decirle signo peso suma es igual a signo peso num1 más signo peso num2. Perdón. Ahí. Y aquí podríamos entonces decir suma. Entonces vamos a ver si realmente PHP reconoce que son tipos de datos numéricos y no los concatena, y no sale el 77, ¿cierto? Entonces vamos para acá, actualizamos y efectivamente reconoce que son tipos de datos numéricos, ¿ya? Sin hacer mucho esfuerzo. ¿Se entiende? Ya. Ahora, lo bueno del echo es que nos permite escribir código HTML. Aparte del código, aparte de las variables, nos permite escribir código HTML. Fíjense, ese suma, yo lo puedo decir que se imprima entre etiquetas H1, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Con comillas dobles. Siempre los HTML con comillas dobles. Yo le digo entonces H1. Para concatenar, acá en PHP no se ocupa el más. Para concatenar se ocupa el punto, por si acaso, ¿ya? No se ocupa el más. El más es para sumar números. Para concatenar, con puntos, ¿vale? Y si quiero entonces concatenarle el cierre de la etiqueta H1, entonces H1 signo peso, perdón, H1 slash y cerramos el H1. Entonces con eso estamos imprimiendo la suma entre etiquetas H1. Si actualizo, fíjense entonces que ahora se imprime entre etiquetas H1. Si ustedes ven el código fuente, tenemos entonces el H1 entre el 14. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya. Como les dije, PHP, como es descendiente de C, tiene las mismas sintaxis. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un for, para que imprima esta suma varias veces. Decimos for, abro y cierro llaves. Ya. ¿Y cómo sería el for? Como ya sé que las variables son con signo peso, entonces le digo, y no se declara, bastaría entonces con decirle peso y parte en 0. Peso y menor que 5, por ejemplo. Peso y más. O sea, ¿se dan cuenta que es lo mismo? La única diferencia es que no se declara la variable y que la variable tiene un signo peso. Entonces eso mismo, yo ahora podría colocarlo dentro, ¿cierto? De ahí. ¿Y qué es lo que pasaría? 5 veces se imprimiría la suma. Fíjense. ¿Se dan cuenta? 5 veces se escribió el H1. Si nosotros actualizamos, ¿se dan cuenta? 5 veces. Ahí. ¿Se entiende? Bueno, y así en definitiva yo puedo ocupar if, puedo ocupar switch, puedo ocupar while, do while, lo que quiera. Lo único que tienen que fijarse es que las variables tengan signo peso, no declarar las variables y basta con eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera imprimir una tabla HTML, también lo podría hacer, fíjense. Por ejemplo, a este le voy a llamar fila y a este le voy a llamar columna. Entonces voy a hacer una tabla HTML de 7 filas por 7 columnas. Por lo tanto voy a hacer un for de i que de 0 hasta fila, ¿cierto? Y acá adentro voy a hacer otro for, pero de j, ¿cierto? Que llegue hasta columna. Ahí. Entonces estamos haciendo lo siguiente. Antes del for voy a hacer la etiqueta table. Le voy a decir que tenga un borde. Ojo, si yo quiero hacer comillas dentro de comillas dobles, tengo que hacer comillas simples. Y viceversa, si hago comillas simples dentro, tengo que hacer comillas dobles. ¿Ya? Entonces le digo que los bordes de la tabla sean
de un píxel. Y abajo de los dos for voy a hacer también un eco, pero cerrando la tabla. Si hago dentro de los for el table, ¿qué voy a hacer? Varias tables, pues no tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene que repetirse siempre? El tr y el td, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, dentro de ese for, que es el for de las filas, ¿cierto? Voy a hacer lo siguiente: eco, y aquí voy a hacer el tr. Y después de ese for, como es el for de las filas, ojo que este for con esta llave y con esta llave es el for de las filas. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a cerrar la fila. ¿Se entiende? Y dentro de ese for, que es el que construye las columnas, le voy a decir eco td, y aquí voy a poner un text. Entonces, ¿qué es lo que hace este pequeño código? Es un for, obviamente, dentro de otro. ¿Y qué es lo que hace? Imprime una tabla HTML. Si se dan cuenta, ese for de ahí lo que hace es imprimir una apertura de una fila, y ese for interior lo que hace es que va a ir escribiendo columnas. ¿Cuántas columnas yo le indique acá? ¿Se entiende? Y finalmente cierra la fila. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a entrar a la primera fila, la va a abrir. Acá va a escribir 7 columnas, cierra la primera fila. Después, luego se va a repetir con la segunda fila y así sucesivamente. ¿Ya? Si ustedes actualizan, fíjense entonces que tenemos una tabla, ¿cierto?, de 7 filas por 7 columnas. Y ustedes pueden configurar eso, obviamente, ahí. Yo quiero tener 20 filas. Pues ahora voy a tener 20 filas, ¿cierto? Si quiero tener menos columnas, 2 columnas, para que se fijen que sí funciona. Ahí tengo 2 columnas nuevas, ¿cierto? 3 filas. Entonces, si se dan cuenta, con poco código PHP he conseguido hacer bastante, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por supuesto. Por supuesto. Ya. Bueno, en este caso, vale. Bueno, en este caso tenemos que un PHP está dentro del body, ¿ya? Pero no siempre es necesario que el PHP, todo el bloque PHP esté dentro del body. Puede estar mezclado con archivos HTML, con etiquetas HTML. Fíjense, vamos a crear acá un ejemplo 2. Vamos a dejar ahí mismo, ejemplo 2.php. También le vamos a decir que es un HTML, pero este es el ejemplo PHP 2. ¿Ya? Y miren lo que voy a hacer acá. Aquí vamos a tener un table. Entonces fíjense, ¿qué es lo que hice ahí? Abrí y cerré una etiqueta table, ¿cierto? Entonces yo dentro de esa etiqueta table, aquí le voy a decir que tenga un border de un píxel, ¿cierto? Yo le puedo decir lo siguiente: que tenga todo ese código dentro de la etiqueta table. ¿No? Tranquilo, todavía no termino. O sea, ahora ya no es necesario ese ni ese. ¿Se entiende? Si se dan cuenta, aquí estoy imprimiendo las filas y aquí estoy imprimiendo las columnas. Y la apertura de la tabla está como etiqueta HTML. Y el cierre de la tabla también está como etiqueta HTML. Y si yo quiero, después de la tabla, hago, no sé, un párrafo. Este es un párrafo. Acá puedo tener un H1. Este es un título. Y acá puedo tener, si que quiero, otra estructura PHP. ¿Ahí? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo imprimir. Este es un título escrito desde PHP. Ahí. H1. H1.
Entonces, si se dan cuenta, por acá yo tengo una etiqueta HTML, por acá yo tengo un código PHP, después sigo con HTML, sigo con HTML y vuelvo con un bloque PHP. Por lo tanto, yo los puedo mezclar como quiera. Incluso puedo utilizarlos dentro de los títulos. O sea, en vez de escribir ahí un título directamente con texto, yo podría sacarlo de una base de datos el título, para que cambie, siempre. ¿Se entiende? Entonces yo aquí puedo imprimir, por ejemplo, este es un título desde PHP. ¿Se dan cuenta? Este título puede ir cambiando siempre, ¿ya? Por ahí alguien me preguntó, profe, ¿cómo lo puedo hacer para no hacer, no sé, cómo lo puedo hacer para no hacer 1.000.000 de tablas, perdón, 1.000.000 de archivos PHP? Porque, por ejemplo, ustedes cuando entran al Facebook, no es que haya un PHP por cada usuario, hay un solo PHP, un muro. Lo que cambia son las cosas interiores, pero es un solo archivo. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso que a veces ustedes ven arriba bienvenido y su nombre, porque eso lo sacan de una base de datos. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes lo miran, fíjense que al ejemplo 2, ahí, es exactamente lo mismo. Y fíjense que ahí está el título escrito desde PHP, ¿cierto? Y acá también esto está escrito desde PHP y la tabla está escrita desde PHP. Pero estoy mezclando etiquetas HTML con PHP, ¿se entiende? El JavaScript también, todo puede hacerse con PHP. Incluso, bueno, esa es la idea que nosotros vamos mezclando los lenguajes de programación a nuestra conveniencia. Fíjense, yo puedo hacer lo siguiente: style, voy a mezclar ahora CSS con PHP. Voy a hacer una clase con punto, obviamente, llamada amarillo, por ejemplo. Entonces le voy a decir que tenga un color yellow, ¿ya? Por lo tanto, dentro de PHP, mira, dentro de PHP, este es un PHP, ¿sí o no? Le voy a llamar a la clase. Ojo que si tengo comillas dobles, comillas simples, ¿cierto? En el interior. ¿Y a quién tendría que llamar aquí? A la clase amarillo. Entonces, si ustedes actualizan, fíjense que funciona a la perfección, ¿cierto? PHP con CSS. Por lo tanto, podríamos hacer cosas maravillosas. ¿Les queda claro? Excelente. Sigamos. Ya, sigamos. Vamos a hacer entonces ahora el paso de parámetros entre archivos. Bueno, vamos a hacer acá un PHP llamado no, un HTML en realidad, porque no es necesario que sea en PHP. Si hay algún archivo que no tiene código PHP, no es necesario que sea PHP, puede ser HTML. Entonces voy a hacer un formulario.html. Ya, y este formulario HTML va a tener un formulario, ¿ya? Los formularios, recuerden que tienen action y tienen también método, ¿sí? Es igual que el JSP, ¿ya? En el método se pueden utilizar dos métodos: el post o el get, ¿ya? El post es para mandar parámetros en forma oculta y el get es para pasar los parámetros en la URL, ¿ya? Cada cosa tiene su funcionamiento, no es que una sea más segura que la otra. Obviamente con el get no voy a hacer un inicio de sesión, ¿ya? Pero cada cosa tiene su porqué. Ya después con el tiempo lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a pasar parámetros con post primero. Y acá en el action voy a pasar los parámetros a un archivo llamado procesar.php. ¿Ya? Dentro de ese procesar.php voy a recibir todo lo que escriba ahí. ¿Ya? ¿Claro? Entonces voy a pasar dos parámetros. Fíjense, voy a pasar dos parámetros. Voy a pasar, bueno, voy a hacer aquí un input. Un input de tipo texto, ahí, le voy a dar un name y lo voy a llamar txt num1, voy a hacer un br y aquí también voy a hacer un input name txt num2, y aquí va a ser un, no, es un br, ¿ya?
Y aquí voy a hacer un input de tipo submit para poder enviar el formulario. Y le voy a poner un value. Enviar. Ya, entonces acá vamos a poner num1. Num2. Ya, vamos a ver cómo quedó el formulario. Entonces acá en el ejemplo PHP vamos a abrir el formulario y así quedó el formulario, ¿cierto? Entonces yo al presionar enviar, fíjense que funciona, ¿cierto? Y lo envía al procesar.php que todavía no he hecho, por eso que ese objeto no localizado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear entonces nuestro código PHP llamado procesar.php. Guarda silencio. Procesar.php. Recuerden que el formulario estoy enviando al procesar.php, entonces he creado un procesar.php. Ya, y acá no es necesario que tenga HTML. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir solamente la suma, hago lo siguiente. Abro llave, PHP, cierro llave y listo. O sea, ustedes pueden hacer solamente PHP o pueden mezclar PHP con HTML. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si desde acá enviamos datos para allá, ¿qué tendríamos que hacer acá? Recibirlo, ¿cierto? ¿Cómo se recibe cuando yo trabajo con post? Obviamente tienen que recibirlo en una variable. Entonces, en la variable número 1, lo vamos a recibir de la siguiente manera. Signo peso, guión bajo, post, todo en mayúscula. Si utilizamos post. Si utilizamos get, signo peso, guión bajo, get. ¿Ya? Y entre corchetes, y a su vez, comillas, que pueden ser comillas simples o dobles, escribimos el name del formulario, de la etiqueta. Entonces, si nos vamos para acá, del input, me refiero. Entonces, si nos vamos para acá, ¿cuál es el name del primer número? TXT num1, tienen que ser iguales. Entonces, vamos a recibir acá el TXT num1. Perdón, ¿y tiene que ser por la comilla? O dobles. Sí, dobles o sí. Y lo mismo hacemos con los demás. Num2 es igual, signo peso, guión bajo post, comillas simple, txt, num2. Y ya tenemos entonces la recepción desde otro formulario. Entonces podríamos decir que suma es igual, signo peso num1 más signo peso num2 y imprimir, ¿cierto? Y la suma es 2 puntos y concatenamos, ¿cierto? Recuerden que es con puntos, concatenamos la suma. Entonces, si actualizamos, fíjense, actualizar, y escribimos entonces 11, enviar, la suma es 20. Dígame. Cuando tengo dos formularios, y tengo más formularios en realidad, y los mando a ese procesar, lo que importa exclusivamente es la etiqueta. Lo que importa exclusivamente es el name que está en el otro formulario. Siempre el name. ¿No importa que tenga varios formularios que ya se acaban? No importa. Ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio, obviamente hoy día no va a alcanzar, pero este ejercicio es para la casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a buscar una factura. Voy a poner aquí factura chilena. Imágenes. Ya. Y por ejemplo acá vamos a buscar una factura que esté vacía. Esa, por ejemplo. No, muy pequeña. Factura chilena en blanco. Esta. Ya, esa, por ejemplo. Ya. Esa factura la vamos a poner de fondo en el procesar.php. ¿Ya? Y en este formulario vamos a escribir todos los datos que pudieran llenarse acá, como por ejemplo la fecha, el señor a quien va dirigida la factura, ¿cierto? La dirección, la comuna, en el formulario. Ahí. Vamos a escribir todos los datos. Entonces al presionar, no sé, procesar, esto se va a ir al procesar.php y se van a escribir todo lo que ustedes escribieron en el formulario, se va a escribir en su debida posición. Por lo tanto, así van a practicar el CSS, la maquetación, ¿cierto? Y van a seguir practicando la maquetación y van a practicar el PHP.